Ingeniero Rafael Menéndez. ¿Se encuentra aquí? Sí, sí, estoy presente. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ya puede iniciar el video. Ok, voy a compartir mi pantalla. Tania, ¿harías por favor la presentación del ingeniero? Buenas tardes, doctores, ingenieros, estudiantes y público en general. Tengan todos una cordial bienvenida al evento más importante en cuanto se refiere a ingeniería vial. Estamos hablando de la 6ª edición del ExpoCon Vial Perú, en esta edición en formato virtual. Demos la bienvenida al PhD Rafael Menéndez, quien es el encargado del simposio Caminos, titulado Gestión de la calidad en proyectos de pavimentos, diseño y construcción. Quien tendrá a cargo el presente simposio es ingeniero civil con doctorado en gestión vial y maestría en geotecnia, ambos en la Universidad de Texas, en Estados Unidos. Trabaja en Rava Kitzner como gerente de materiales en Dallas. Trabajó en Fugro Roadward para el programa de monitoreo de pavimentos de la Agencia Federal de Carreteras, así como en diseño e investigación de pavimentos. Trabajó en el Instituto de Transporte de Texas, Provías Nacional y OIT, docente de pregrado y posgrado. Al cabo de la exposición, aquellas preguntas planteadas por el público serán absueltas por el expositor. Sin más que añadir, doy paso al PhD Rafael Menéndez, quien es el encargado del tema a tratar. Adelante, PhD. Gracias, ¿cómo está? Buenas tardes. Imagino que me escuchan bien. Primero, agradecer la invitación del 6º Simposio Internacional de Caminos. Son oportunidades muy importantes para que compartamos la experiencia entre diferentes países que estamos involucrados en el tema de vialidad. Como se han podido dar cuenta, las redes viales, las carreteras son elementos fundamentales para el desarrollo de los países. Una infraestructura en buenas condiciones es un elemento que facilita el crecimiento y el desarrollo. Y como ingenieros, nuestra búsqueda es permanente por encontrar mejores formas de realizar nuestro trabajo. Hemos visto a través de las exposiciones y diferentes eventos que esta búsqueda es permanente, no hay un fin, siempre hay espacio para poder plantear mejoras, siempre hay espacio para introducir mejores materiales, mejores niveles de control, también para poder plantear el análisis y el diseño del pavimento. Pero todo esto, como ingenieros de pavimentos, conduce hacia algún lugar, que es conseguir que las estructuras, la infraestructura, alcance los objetivos en términos de funcionalidad, en términos de duración, en términos de costo. Y uno de los temas que voy a tratar, voy a hacer un tema, es más bien una introducción al tema, porque el tema de por sí es bastante complejo, es la gestión de calidad en los proyectos de diseño o construcción, en el caso de carreteras. Esta presentación son 6 partes, una introducción breve sobre en qué consiste mi presentación, algunos conceptos que manejamos como ingenieros sobre esta modalidad de contratación, qué roles y responsabilidades se asumen en este tipo de contratos, cómo es la gestión de la calidad, que es, digamos, el centro de la presentación del día de hoy, y algunos ejemplos breves de cómo se han aplicado o se viene aplicando en un proyecto en el cual he venido trabajando. Y finalmente algunas conclusiones y reflexiones sobre cómo podríamos proyectar esto, aplicar esto en nuestro propio país. Hemos visto en los últimos años algo que ha precipitado, digamos, muchos eventos relacionados con la construcción. Me refiero al tema de la ineficiencia a veces para sacar adelante proyectos de envergadura, una serie de demoras. Hay también litigios entre el Estado, los contratistas, cada vez mayores. Esto conlleva, por supuesto, a demoras en el cumplimiento, pero también a cambios en el presupuesto, cambios en los alcances del proyecto, que recién en la etapa de ejecución se detectan. Algunos de estos se han visto vinculados al tema de corrupción y son procesos ahora que están en curso en el país y en varios países, pero otros también están vinculados no al tema de corrupción, sino más bien a la falta de haber identificado, de haber desarrollado un proyecto de la consideración, con todas las consideraciones necesarias. Y en el caso de las carreteras, esto se torna
bastante complejo. Ustedes quienes están también, imagino muchos de ustedes en esta industria, saben que las carreteras, por el hecho de atravesar diversidad de climas, materiales, características, usar materiales naturales, está expuesta a una serie de riesgos de que no se encuentre en el proceso de ejecución las características que habíamos pensado que en el diseño se habían elaborado. Entonces, la responsabilidad de estos efectos, digamos así, ¿sobre quién recae? Entonces, esa distribución de responsabilidades ha hecho que el Estado, quien es el promotor en el caso de las carreteras más importantes en el Perú, salvo que sean concesionadas, asume esa responsabilidad, pero ese proceso para asumir esa responsabilidad se torna engorroso, puede llevar incluso hasta varios años de litigio con el perjuicio de ambas partes. Entonces hay modalidades contractuales que podrían facilitar esto. Y no son modalidades nuevas, ni son que se han descubierto recién, se vienen usando desde muchos años, pero han recobrado, digamos, fuerza en los últimos años, especialmente en Estados Unidos, justamente por el hecho de hacer una mejor distribución de riesgos y responsabilidades dentro de la ejecución de un proyecto vial. Y me refiero a la modalidad de diseño-construcción. Esta, como vamos a ver, tiene beneficios en términos de la cantidad de tiempo que va a tomar en ejecutar el proyecto, de mejor control y por ende una expectativa de una reducción en el tiempo. Y también un impacto en el hecho de que se esperan menos problemas o litigios o discrepancias, porque desde la etapa inicial hasta la etapa final está bajo un solo liderazgo, que en este caso es un contratista, ¿no? Es eficiente esta modalidad cuando se trata de proyectos complejos o de larga duración, perfectamente aplicable en el caso de carreteras, ya se viene, como mencioné, utilizando, y implica que hay que introducir una serie de procedimientos de licitación, regulaciones, contratos, especificaciones técnicas que tengan que estar alineadas con esta modalidad, ¿no? Dentro de todo ese panorama, que de por sí ya es complejo, no voy a hablar en general de la parte contractual, sino más bien me voy a abocar a una parte muy puntual, que es la gestión de la calidad. ¿Y por qué me enfoco ahí? Porque es el pilar sobre el cual tiene que residir la buena marcha del proyecto, porque si la gestión de la calidad no se atiende correctamente, entonces los resultados que se van a obtener no van a ser adecuados y se va a pensar que está vinculado más bien a un tema de la modalidad de contratación, cuando en realidad puede ser un tema de manejo, de gestión. Y esto es porque el rol del contratista en este tipo de contratos asume un mayor riesgo. Y al asumir un mayor riesgo implica que también costos pueden estar asociados, pero también el tratamiento interno de la información, el tratamiento y la gestión de la calidad tiene que ser muy cuidadoso para poder no solamente cumplir las expectativas empresariales, sino también, evidentemente, las expectativas del propietario. Este tipo de proyectos requiere, como había mencionado previamente, que se cambien algunas cosas normativas y sobre todo el sistema de regulación, verificación, desde el punto de vista de gestión de calidad, ¿no? El Perú no está preparado para, en el caso de carreteras, hablo específicamente de carreteras, como para todavía asumir ese tipo de contratos. Pueden pasar varios años y pueden haber iniciativas de ir introduciendo de manera piloto, porque no solamente es el esfuerzo de hacer un buen contrato de ejecución, sino que implica que varias entidades tienen que estar alineadas a esta marcha para poder asegurar que los actores que van a participar tienen las credenciales, tienen las condiciones, tienen el personal y tienen los equipos en el tema de calidad, ¿no? Veamos algunos conceptos generales de lo que es el diseño-construcción. Lo primero es que una sola empresa, en este caso, es la que asume el rol de diseño y ejecución. Evidentemente el nombre así lo menciona. Pues vemos en el lado izquierdo, en una situación convencional de diseño, licitación, construcción, que es la que normalmente se ejecuta en ese tipo de proyectos. El propietario se encarga de contratar por una parte al diseñador, que hace todo el trabajo proyectista, y después de un proceso de licitación al contratista, de tal manera que es una secuencia de pasos, una suma de tiempos, y también con la implicancia de la interacción que resulta del contratista, empieza a interactuar con el diseñador recién en la etapa de ejecución, donde pueden detectarse diferencias o problemas que a la larga van a llevar a conflictos. El diseñador actúa también en algunos casos, proporciona toda la información hasta el proceso de diseño, perdón, de licitación, y después a través de la propia entidad o de la supervisión opina si es que hubiera necesidad. En el caso del diseño de construcción,
Evidentemente, los pasos se resumen porque el contratista o el grupo de empresas que se agrupan para poder hacer las labores, que lo vamos a llamar contratista porque es el que tiene el mayor porcentaje dentro del contrato, es quien asume desde el diseño hasta la ejecución y entrega. Por ende, tiene que incorporar dentro de su propia organización una forma de asegurar la calidad. No es suficiente solamente una gestión de la calidad desde su propia organización interna, sino tiene que traer a su equipo una entidad que se asegure o que trabaje de la par con ellos, que haga un aseguramiento independiente de calidad. De esta manera, la entidad o el propietario inicia el proyecto con una ingeniería básica, mínima, y después todo el resto de la ingeniería está en manos del contratista. Hay diferentes mecanismos para poder alternar las coordinaciones. No voy a entrar en los detalles, repito, porque no es materia de esta presentación. Las ventajas y desventajas de un proyecto con diseño-construcción. Evidentemente las ventajas son mayores que las desventajas. Por eso es que se vienen utilizando o incorporando este tipo de contratos. Lo primero es que hay una mejor coordinación entre diseñador y contratista, porque efectivamente una sola entidad es la que coordina, es el contratista, es además el que ha incorporado a su equipo una entidad que se encarga del diseño. Hay un ahorro de tiempo, porque algunas actividades se hacen en simultáneo, en paralelo, no hay que esperar. Sobre todo en el país, en el Perú, se demoran muchísimo las aprobaciones dentro del ministerio, por la carga administrativa que tiene, por la complejidad de los procesos de aprobación. Quienes están en esta actividad, ustedes pueden dar fe de que eso puede tomar incluso años, con lo cual toda la expectativa de poder cumplir los plazos muchas veces no se puede cumplir. Sin embargo, si dejamos en manos del contratista, es su mayor interés acelerar todo este proceso y hacerlo de una manera continua. Hay una mejor distribución del riesgo, porque el contratista, quien tiene a su vez el control del diseño y de la ejecución, es el mayor interesado en que disminuir su riesgo, pero también ejecutar una forma, algo que cumpla con los requisitos de la entidad. El contratista, de hecho, está involucrado desde un inicio, entonces hay una retroalimentación con el diseñador para que algunos problemas que ya se identificaron en otros proyectos no se repitan. Hay también un mejor incentivo a la innovación, porque el contratista se ve beneficiado si introduce algunas innovaciones. Él mismo es el que va a ejecutar. Y hay menor riesgo de reclamos y litigios, que había mencionado, que le cuestan hoy en día al Estado muchísimo dinero por las complejidad de esas demandas. Las desventajas es que es más difícil identificar problemas al inicio del proyecto, es decir, como propietario puede que no esté al tanto de que van a existir potencialmente problemas porque no ha participado, no ha sido responsable del diseño. Un tema que es importante, hay un desbalance en el poder de decisión, porque el propietario con respecto al contratista está en una posición de menor responsabilidad, pero también de menor poder. Ahí hay un posible conflicto de intereses entre diseñador y contratista, en el caso en que estén, digamos, por un tema de utilidades, beneficios al momento de elaboración del expediente. Los roles y responsabilidades, esto es importante entender, estamos ya caminando hacia lo que es la gestión de calidad. El propietario es el que va a tener el control finalmente, va a recibir el proyecto. En algunos casos tiene una actividad de gerente de proyecto o de un coordinador de proyecto, puede ser una entidad pública o privada. El consultor es un actor que puede estar conectado al grupo constructor o conectado al propietario, haciendo el servicio de calidad, vamos a ver más adelante. El constructor definitivamente es el responsable de ingeniería, tiene que incorporar en su equipo una firma independiente de calidad. En caso de ser necesario, tendrá consultores especializados, proveedores, bueno, toda la organización requerida en una construcción. El contrato, como cualquier otro contrato de esta naturaleza, conduce a tener que elaborar un diseño finalmente detallado, que incluye planos, especificaciones, costos. La diferencia está que todos estos productos, informes se van aprobando también, se van implementando, se van ejecutando sin esperar un cierre, sino se fracciona en etapas y cada vez que se cierra una etapa, se aprueba una etapa, se puede ejecutar. Eso agiliza y dinamiza la construcción. Ya al interior de la organización del propio proyecto, el propietario mantiene un rol de coordinación por lo general, aunque cada departamento de Estado tiene diferentes esquemas. El esquema que voy a tratar acá y que voy a mencionar es el de Texas, porque me ha tocado ver directamente, pero en otros estados incorporan
de repente mayores actores o tiene un rol diferente, pero en el fondo el propietario se reserva el rol de coordinador del proyecto y terceriza a una empresa un rol de verificación de calidad. Es un consultor que trabaja a la par con ellos, que va a hacer un trabajo fundamental en la gestión de calidad, que podríamos entender que es el rol de aseguramiento de calidad, si lo quieren llamar así, aunque no es estrictamente así, pero lo más cercano a llamarlo así. Y por parte del contratista, él, como normalmente suele hacer en sus ejecuciones de obra, necesita tener un control de calidad interno de sus propias ejecuciones y, como había mencionado, una firma, una empresa consultora que actúe como una firma independiente de calidad. Es parte de su equipo, pero no tiene una dependencia de él, sino trata de mantener más bien una independencia para poder reportar. Entonces es quien hace lo que podríamos entender el aseguramiento de calidad, porque quien hace el control de calidad es el propio contratista. Pero tanto esta firma de aseguramiento de calidad como el diseñador, como el contratista, los tres conforman el equipo que tiene el contrato de diseño y ejecución. Entonces el relacionamiento a nivel de calidad está a través de esta empresa que hace la representación del cliente, la OBF, y la firma, que es la IQF, que hace el aseguramiento de calidad. Los roles y responsabilidades cambian dependiendo de las modalidades contractuales. He querido acá mostrar una comparación entre un contrato clásico de diseño, licitación, construcción y un diseño-construcción. El programa de aseguramiento de calidad, el propietario plantea los requerimientos y también, o sea, los requerimientos generales de calidad que desea en su proyecto, y ya la implementación, el ajuste y la planificación cae sobre el contratista. Y si ustedes ven acá, marcado en rojo, están lo que asume la responsabilidad del contratista, y se ve que casi todas las actividades, salvo la selección propiamente y los lineamientos generales de calidad, son responsabilidad del contratista en una modalidad de diseño-construcción. Mientras que una modalidad de licitación se comparte entre el constructor y el diseñador esa responsabilidad, y eso es lo que normalmente termina generando conflictos y discrepancias, ¿no? Ahora, la verificación del cliente, había mencionado que se hace a través de una empresa, un tercero, es quien revisa el plan de calidad del contratista, aprueba la implementación del programa de calidad, pero también ejecuta por sí mismo un programa de materiales, muestreo y ensayos, vamos a ver en qué condiciones, y de hecho elabora los informes de cumplimiento de calidad, que son los que van a permitir, digamos, la aprobación del proyecto. Mientras que la firma independiente de calidad, que había dicho, forma parte del equipo del contratista, lo que hace es confirmar que lo que se determinó en la etapa de diseño se está ejecutando. El diseñador es quien determina el alcance del programa de pruebas. La firma, el QF, lo que hace es solamente ejecutar los planes de calidad y reportar, con lo cual se confirma si se están usando los materiales adecuados, si se están cumpliendo las especificaciones. Y en este caso, la garantía del propietario recae sobre la totalidad de las pruebas del proyecto. Quiere decir, algunas pruebas se harán a través de la empresa independiente de calidad, otras pueden ser hechas por las propias empresas que venden los productos, como es el caso de productos como el cemento, el asfalto, que vienen ya con una certificación propia. Todos estos elementos se juntan y el propietario, mejor dicho, el contratista, asume la responsabilidad integral. Y llegamos a este punto, que es lo que, digamos, interesa de la presentación, que es la gestión de la calidad. Lo que mencionó hasta unos minutos atrás es, digamos, la parte, el marco dentro del cual se desenvuelve esto. Y lo primero es que en el Perú, nuestra forma de enfoque de calidad en las ejecuciones convencionales del Ministerio de Transportes, el contratista ejecuta un control de calidad y la supervisión, en otros países le llaman a fiscalización. Lo que hace, debería ser un aseguramiento de calidad, pero en realidad lo que hace es una duplicación del control de calidad. Si alguno de ustedes ha sido, digamos, cuidadoso en revisar el texto de nuestras especificaciones generales, hay un texto intermedio. Originalmente ese fue el enfoque, pero después se ha ido disipando a casi una duplicación del control de calidad por parte de la supervisión, porque repite los ensayos en cantidad y frecuencia parecida al contratista, y cuando hay discrepancias, no hay una entidad que lo resuelve, sino tiene que nombrarse un tercero, un perito, o incluso llegar a un proceso de arbitraje.
si es que hubiera alguna diferencia en cuanto a la interpretación de los resultados. Entonces no se implementó el sistema nunca en el Perú de aseguramiento y control de calidad. Es yo diría un sistema híbrido, intermedio, con la duplicidad de los ensayos y sin un manejo claro de cuando hay discrepancias. En el caso de estas modalidades, esos pasos tienen que estar completamente bien delimitados, porque de lo contrario una discrepancia en un proceso de ejecución dinámico como es este, paralizaría o dejaría de tener la potencia, digamos, las ventajas que ofrecen estos sistemas de modalidad de contratación. Quiere decir que antes del inicio de obra, los dos documentos que van a servir como referentes al proceso de gestión de calidad es que hay que plantear un plan de gestión de calidad general de todas las actividades del contratista, que incluye contratista, diseño y firma independiente de calidad. Tienen que cumplir con alguna normativa, en este caso ISO 9001, tanto para los sistemas de calidad, planes de calidad y auditoría de calidad. Y el segundo documento, que es el plan de gestión de calidad de la construcción, es donde están ya detallados, una vez más, responsabilidades, recursos, procedimientos, formatos internos de las actividades vinculadas estrictamente a la construcción, que es donde está el grueso, digamos, del control de calidad durante el proceso de ejecución. Entonces, digamos, el documento rector de los procedimientos de ensayo está en plan de gestión de la calidad, que es un documento que lo revisa el propietario y lo aprueba, ¿no? Entonces, ese es el marco dentro del cual se hacen las actividades. Un aspecto que se tiene que construir en el Perú con más vitalidad, porque hemos visto en los últimos años que se está, digamos, tendiendo a la formalización, a la mejor formalización de las entidades que hacen de laboratorios o que tienen las actividades de medición, control de calidad. Ya en el Perú eso está medianamente ordenado, pero todavía no contamos con un sistema que complete. No solamente se trata de que el laboratorio tenga una acreditación, que sus equipos estén calibrados, que sigan determinados procedimientos, sino que tiene que estar integrado a los técnicos de laboratorio tienen que ser acreditados, tienen que ser convalidados, evaluados regularmente. Los laboratorios tienen que responder a una entidad. En este caso, en los Estados Unidos responden hacia alguna entidad como AASHTO, CM Ecolab, que son entidades que tienen por finalidad también la de revisar si se están cumpliendo procedimientos, los ensayos se realizan de la manera correcta y también proporcionan muestras regularmente para que se ensayen en los laboratorios y se verifique si se están cumpliendo los resultados. Implica que también tienen que estar calibrados los equipos de medición, tiene que haber sistemas de calibración, verificación y mantenimiento implementados. Y es ahí donde digo que en el Perú todavía este trabajo ni siquiera está completo. Estas entidades hay todavía vacíos y ya se exigen con mayor regularidad, digamos, en las obras, que todos los instrumentos que estén calibrados, que estas entidades de calibración además estén registradas. Eso no es suficiente, es un esfuerzo mayor porque todos los actores, me refiero a técnicos de laboratorio, laboratorios en el campo, cumplan con la normativa y que tengan además una acreditación que se mantenga durante el proceso de ejecución. Y eso es lo interesante que acá me ha tocado ver. Cada técnico de laboratorio está acreditado para realizar diferentes ensayos. Y su especialización, o mejor dicho, si no tiene algunas acreditaciones, no puede ejecutar los ensayos. Se renueva cada 5 años. Sin embargo, cada año él tiene que ejecutar ensayos para verificar si es competente en ejecutar los ensayos. Se le envía una muestra, le ejecuta el ensayo y reporta los resultados. Los resultados son comparados con los resultados del resto de técnicos que han realizado el ensayo a la vez que él, y de acuerdo a eso se le puede determinar que está apto o no. Exactamente igual sucede con el laboratorio, de tal manera que hay un sistema permanente de acreditación del laboratorio que no es hecho exclusivamente para el proyecto en curso, sino el laboratorio en sí. Tiene que ser un laboratorio que ya tiene una acreditación, que esté en curso, con lo cual lleva a que prácticamente la ejecución del control de calidad, de aseguramiento de calidad en la ejecución de obra tenga que ser hecho por entidades que tienen ya una trayectoria en este trabajo y no es un laboratorio in situ que arma el contratista para efectos del proyecto. Con lo cual estamos hablando de una tercera entidad, que es la que le llamamos IQF, Firma Independiente de Calidad, que tiene pues todos los sistemas, el personal,
capacitado y da este servicio a los diferentes proyectos. Por eso que tiene el reconocimiento, la aceptación de la entidad, ¿no? Acá ya entramos a algunos detalles que tienen que ser establecidos. La esencia de este tipo de control de calidad es que los trabajos que se ejecuten tienen que cumplir con ciertos niveles de calidad que se manifiestan a través de, podríamos decir, los niveles de significancia de las pruebas, para la realización de las pruebas de control entre los resultados que ejecuta el sistema interno del contratista o la aseguramiento de calidad y el representante del propietario. El nivel de significancia es la representación del riesgo que la entidad quiere o asume para poder la ejecución del proyecto. Entonces, por lo tanto, depende de qué actividad para poder establecer. Fíjense en esta tabla, que es una parte, está extraída de los requerimientos de Texas, el Departamento de Transporte de Texas. No están todas las actividades, solamente he extraído algunas. Si ustedes se dan cuenta, hay mayor tolerancia al riesgo en terraplenes, bases asfálticas, tratamientos superficiales y concreto hidráulico que no sea estructural. Mientras que en concreto hidráulico estructural, pavimentos de concreto y pavimentos de concreto asfáltico, el nivel de significancia alfa es menor. Quiere decir que lo que va a hacer es que tiene que haber una mayor coincidencia, una mayor rigurosidad y control entre los resultados que provee la firma independiente de calidad y el representante de calidad del propietario. Otro aspecto que se define, y que se define desde el inicio del proyecto, es que hay 3 niveles de control. Un nivel 1, que está vinculado a las actividades críticas o los ensayos y resultados críticos, en las cuales los dos actores de calidad ejecutan ensayos, uno la totalidad de ensayos y el representante del propietario solamente el 10% del total como mínimo, y es ahí donde se hacen ensayos o análisis estadísticos con las pruebas FIT para verificar si la variación o la varianza y la media pertenecen a la misma población. Entonces hay un control estadístico mucho más riguroso. Está el nivel 2, que es el nivel de verificación, en el cual solamente se verifica cada cierto tiempo, y sobre todo en muestras que son divididas, o sea que se ensaya la misma muestra. Y el nivel 3, que solamente requiere que verifique por observación, que vaya el representante del propietario y verifique si están ejecutando correctamente. Entonces, ¿cómo se traslada lo que acabo de decir? Se termina construyendo una tabla como esta. Este es solamente un pequeño extracto de todos los requerimientos, como ejemplo. Y tenemos que la granulometría para suelos es de nivel 2, quiere decir que correspondería a que esta firma representante del propietario solamente ejecuta una menor frecuencia. Sin embargo, la verificación de calidad tiene que ser cada 8.000 metros cúbicos. Ahí tenemos la humedad, límites líquidos. Y el índice de plasticidad sí es nivel 1. Quiere decir que ellos hacen ensayos para el índice de plasticidad. El Proctor no es sino nivel 3. La compresión nivel 2. La densidad de campo es nivel 1 y así sucesivamente. Y también se establece la frecuencia de ensayos. Uno tiene que cumplir la frecuencia de ensayos. Y este nivel de análisis conlleva a que el nivel de análisis estadístico es el que se tendría que cumplir. Se tiene que destacar también que existen lo que se llaman muestras, diferentes tipos de muestras. Están las muestras aleatorias, bajo la norma STMD 3635, donde hay aleatorias independientes, donde uno va, ejecuta la prueba o toma la muestra. Las aleatorias divididas, quiere decir que uno toma la muestra, pero le entrega una parte de la muestra al propietario, al representante de calidad del propietario, para que él ejecute ensayo. Ya les llaman fijas, que no han sido determinadas de manera aleatoria, sino que uno ha determinado por alguna circunstancia que la ubicación debe estar en cierto lugar, y hay de tipo independiente y divididas. Las independientes que uno establece sin participación del propietario, y las divididas aquellas que se dan una parte de la muestra al propietario, o uno recibe una parte de la muestra del propietario. Antes de iniciar cualquier trabajo, antes de empezar nada, cero, uno tiene que demostrar que los ensayos del representante del propietario y los ensayos del aseguramiento de calidad están alineados. Porque puede darse el caso de que uno ejecuta ensayos y por cuestiones del equipo, de la calidad, de los técnicos, por más acreditación que exista, puede haber diferencias. Y a veces pues, son diferencias sutiles, a veces son diferencias muy grandes.
Y por eso se establece de antemano que tiene que 5 ensayos consecutivos, o 5 ensayos, no consecutivos, 5 ensayos tienen que estar validados a nivel 1 y 2. Y acá están, por citar algunos ejemplos de cuáles son los requerimientos. Granulometría, la diferencia tiene que ser menor al 5%, cuando es el pasante, el retenido en la número 4, y el pasante en la número 4, 3%. Resistividad del suelo, por ejemplo, 1000 ohmios por centímetro, el espesor del pavimento 0.6 centímetros, contenido de asfalto 0.3%, rueda cargada de Hamburgo 2 milímetros. Quiere decir que ejecutamos pruebas, pueden ser materiales, digamos, exprofeso tomados de alguna ubicación. Lo único que se trata es de verificar si los procedimientos de ensayo y la forma de interpretación y cálculo son correctos. El análisis estadístico no es ajeno a lo que nosotros venimos haciendo, que es ejecutar las pruebas de tipo perdón, FIT, que son pruebas estadísticas para verificar si se tratan de muestras de la misma población, es decir, si tienen la misma variabilidad y si tienen la misma media. Acá se puede ver en esta figura, el primer escenario, que está en la esquina izquierda, sería una condición perfecta, ¿no? Donde los resultados del representante del propietario y los resultados de la firma independiente de calidad son perfectamente iguales, tanto en desviaciones como en promedios. Es una situación fantástica. Puede darse también de que en el segundo caso los promedios son iguales, pero las desviaciones son diferentes. Acá la dispersión es mayor en una muestra que en la otra. O puede ser promedios diferentes y desviaciones iguales, o puede ser promedios y desviaciones diferentes. Es el caso más crítico en el cual probablemente no se validen los resultados que estamos haciendo. Vamos a mostrarles algunos ejemplos brevemente. Acá se trata de un control de ejecución de concreto hidráulico. Cada punto es un promedio de 2 probetas ensayadas. Lo que se registra es día a día si es que la media móvil se cumple y si es que estamos dentro de una desviación estándar, 2 desviaciones estándar. Esto sería un control interno. Y abajo se pueden ver algunas representaciones gráficas de cómo es, por ejemplo, la variación con respecto a la relación agua-cemento, si está dentro de los rangos que se podían esperar para este tipo de material. Al otro lado se tiene el SLAM o revenimiento, también cómo está distribuido, si hay alguna dispersión, hay un dato atípico que debe ser extraído, no debe ser considerado. Y en la tercera figura tenemos contenido de aire. Entonces, dado que se trata de un control de concreto hidráulico nivel 1, entonces el representante de la entidad tiene que hacer ensayos, al 10% de estos ensayos, y comparar los resultados de contenido de aire, SLAM, resistencia a la compresión, los tiene que comparar y ver si efectivamente están dentro de lo que las pruebas FIT. Y acá podemos ver, la característica es que él no hace un análisis desde el inicio de la obra, lo que él hace es un análisis por un periodo de tiempo. Se activa cada vez que hace un ensayo, el responsable de hacer el análisis estadístico es el representante del propietario. Lo que él hace es toma o los 3 últimos datos, si es que son de nivel 2, o los datos que corresponden a los últimos 60 días, esos son los que entran en el análisis. Y se puede ver acá en el lado izquierdo están, digamos, los datos en rojo son los resultados de nosotros, digamos, de la firma independiente de calidad. Los azules son los del representante del propietario. Hay más datos rojos porque se ejecutan más ensayos, pero no son el 10% los azules. ¿Por qué? Porque al menos tiene que sacarlo en un día, digamos. Entonces, en un día, de repente, el 10% es menos de una muestra, pero aún así él tiene que hacer. Entonces, nunca es 10%, termina siendo más. Lo que se ve acá es que el análisis estadístico demuestra de que hay un problema con la prueba F, no cumple, y es porque hay datos, si se ven acá, están completamente fuera, ¿no? Es contenido de aire. Hay contenidos de aire hasta de 7%, cuando en realidad debían estar en el orden de 5%. Estos valores está pasando, están dando un indicador de que hay un incumplimiento, se da una alerta y si ese incumplimiento se repite, entonces hay otras acciones que tomar que las voy a explicar. Entonces, de esta manera, cada vez que hay un nuevo ensayo, se activa el análisis estadístico y se discute si hay alguna cosa que no cumpla, ¿no? Acá se ve otro ejemplo, se tiene acá un concreto, y lo que se quiere es verificar la evolución de la resistencia, se hizo un ensayo de maduración, y lo que se van viendo son datos a través del tiempo. Esto más bien cae dentro del plano de que el contratista puede innovar, puede utilizar los métodos que él considere para poder estar
digamos, haciendo un monitoreo de la evolución de la resistencia, aunque lo que va a hacer el representante del propietario es solamente verificar a los 28 días. Sin embargo, uno internamente puede ir haciendo una simulación o una proyección de cómo va a ir cambiando a través del tiempo, ¿no? Y estar seguro que, por ejemplo, va a alcanzar un determinado valor, o es que ya se puede liberar al tráfico a alcanzar una cierta resistencia, ¿no? Acá es otro ejemplo. Estos son resultados de compactación. Lo que se está mostrando acá en el lado izquierdo es los índices de plasticidad de laboratorio con muestras traídas antes de la ejecución para poder hacer el Proctor. Y en el lado, acá en la vertical, se muestran las pruebas con los materiales ya verdaderos, colocados en campo. Entonces se muestra que hay una cierta coincidencia, tiene que haber coincidencia porque tiene que haber representación. Se ve que están agrupados alrededor de un cierto rango. Eso quiere decir que los materiales ensayados en laboratorio tienen correspondencia con los que finalmente se ejecutan en campo. Este es un proyecto, los ejemplos que están acá pertenecen a un proyecto donde yo estaba trabajando. Es un proyecto grande, entonces hay muchísimos resultados en curso. Por eso que se puede tener este nivel de análisis. Al lado derecho se ven todas las curvas Proctor ejecutadas y que se siguen ejecutando, y esta nube de puntos son los puntos ya de los resultados de densidad de campo, ¿no? Para ver si hay también una vez más correspondencia entre el Proctor y los resultados de densidad de campo que se están obteniendo. Y acá hay otro ejemplo de cómo es una no validación. En este caso, a diferencia de los otros que había una mayor cantidad de datos, acá hay muy pocos datos, si se dan cuenta. Hay solamente 4 datos, y lo que está mostrando es que hay un incumplimiento, hay una no validación. Y eso implica una investigación por qué ha pasado. Pero si se dan cuenta, como son tan pocos datos, un solo dato puede crear una gran dispersión de resultados. Todos esos temas se tienen que manejar adecuadamente. Por lo tanto, hay procedimientos de resolución de controversias. Y a eso me refería, que en el Perú a veces se llega a niveles de controversia porque no están bien definidos estos procedimientos, o porque los procedimientos están definidos, pero hay una incertidumbre sobre la calidad y digamos, la seriedad y la honestidad de los resultados, y por lo tanto se hacen ensayos sobre ensayos. En este caso, si no se valida, lo que se tiene que hacer es investigar qué ha pasado con los resultados. Hay un problema de integridad y precisión, problemas en los informes, de repente hay un problema de reporte, de un tipeo. Si están bien los equipos y procedimientos de prueba, si se requieren ser realineados, si hay una variabilidad en el muestreo, en el material. Entonces hay que hacer una actividad. No se puede simplemente decir, no cumple, hacemos al siguiente. Se tiene que verificar qué pasó. Entonces, cuando hay un problema de diferencias entre contratista, firma independiente de calidad y el representante del propietario, hay 2 escenarios. Uno es que el material ya fue validado por las pruebas FIT, pero sin embargo hay diferencias. Para el IQF, que es la firma independiente de calidad, el material falla, pero para el representante del contratista, del propietario, el material sí cumple. Entonces, en ese caso, el material es aceptado. Pero ¿qué pasa si ambos actores indican que falla? Entonces, en ese caso, se vuelve a ver los resultados. Si son razonables y hay una explicación técnica de por qué no están cumpliendo, se pueden aceptar. O si ya no hay forma y tienen que reejecutar el trabajo, quitar, demoler, cambiar, entonces tienen que volver a hacer desde cero todo el conjunto de ensayos, tanto aleatorios como fijos, ¿no? ¿Qué pasa si el IQF pasa, pero el OB falla? Quiere decir que el representante de la firma de venta de calidad dice sí, está en lo correcto, pero el representante del propietario dice no. En ese caso hay que ver si es nuevamente razonable, si se necesitan ejecutar mayores ensayos, o si cabe la posibilidad de, en este caso sí, traer a un tercero que actúe como un perito, como un árbitro, para definir si tiene la razón. Si finalmente esto se logra determinar, se tiene que reejecutar el trabajo, vuelven a ser los ensayos. ¿Qué pasa cuando los materiales no son validados? Quiere decir que las pruebas de FIT demuestran que no corresponden a la misma población, quiere decir que no debían de ser calificados. O sea, en este caso el proceso de investigación es mayor porque hay que investigar por qué están habiendo diferencias, y hay que hacer una mayor cantidad de muestreo, de ensayos, hay que realinear, hay que recalibrar equipos, hay que incrementar la frecuencia de ensayos. Y si esta situación persiste durante 5 veces consecutivas, ya genera un informe de no conformidad que trasciende hasta el propio proyectista, que tiene que verificar si efectivamente algo tiene que cambiar del proyecto de repente. Es interesante ver
Conceptualmente nosotros sabemos de que estas modalidades contractuales son más eficientes porque en términos de tiempo, no necesariamente en costos, pero en tiempo. Pero ya hay información un poquito más amplia sobre qué pasa si la calidad final del producto también es buena. Y hay una publicación hecha este año que lo que han hecho es verificar en 26 proyectos a lo largo de Estados Unidos, ahí está el mapa, varios indicadores, entre ellos la rugosidad. Justamente en la presentación anterior se mencionaba. ¿Qué pasa con la rugosidad? Si los ensayos ejecutados en proyectos con diseño y construcción son iguales, mejores, y lo que se ha encontrado es que en casi todos los casos la rugosidad obtenida en este tipo de proyectos es mejor que la rugosidad no solo inicial, sino a través del tiempo. Con lo cual, por lo menos en términos de este tipo de indicador, se muestra que no hay un desmedro en la calidad, pero en tanto se cumplan los preceptos que hemos estado mencionando. Hay otra fuente, otra publicación interesante, el 2019, que nos muestra, hicieron un análisis de qué elementos son los que son claves para poder definir la calidad final del producto. Y en esto, la experiencia del constructor era fundamental, lo cual implica que en el país, empresas locales y empresas extranjeras que ya han hecho este tipo de trabajos en otros países van a tener un rol mucho más relevante y van a tener mayor probabilidad de éxito en sus proyectos. Los requerimientos del plan de calidad del diseño, o sea, lo que el propietario considera como expectativas de calidad son fundamentales, ven que tiene un nivel de importancia 2, digamos. Las calificaciones del personal, es decir, si tiene la experiencia, si tiene las acreditaciones, es también fundamental. En menor medida, el cumplimiento de las especificaciones y luego los requerimientos del plan de calidad de la construcción. Y finalmente el cumplimiento del programa del propietario, que son ya, digamos, el marco dentro del cual se ha dado el proyecto. Todos estos elementos contribuyen a que se tenga una gestión de calidad correcta. Y acá quiero ya entrar a la parte de las conclusiones. Como se ha visto en la presentación, es un tanto conceptual, yo diría, porque no entramos en tanto detalle de las partes técnicas, pero era para introducir en ustedes una reflexión de la forma en que actualmente venimos ejecutando los proyectos viales. Tiene ya ciertas limitaciones, y limitaciones graves por los últimos eventos, como he mencionado al inicio, de la innumerable cantidad de modificaciones que se dan a lo largo del proyecto, las demoras en las aprobaciones adicionales, el tema de corrupción, y ahora estamos viendo ya que se dio el caso de los Juegos Panamericanos, un tratado entre gobiernos, se ha dado ya para hospitales con Francia, ahora ya con Inglaterra en la recuperación del norte. Se habla ahora de que se le va a dar los 2 tramos del tren eléctrico en Lima, más la carretera central, acuerdos de Estado a Estado. Entonces, vemos y miramos que se está resolviendo un problema complicado con una forma que no es la correcta, ¿no? En vez de fortalecernos internamente, de cambiar nuestra legislación si es necesario, o de construir desde dentro hacia afuera, estamos echando mano de modalidades que de repente funcionan para ciertas condiciones, pero no hacen o no ayudan a fortalecernos internamente. Hay que entender que un sistema de gestión de calidad en un proyecto de diseño y construcción requiere un mayor esfuerzo, mayor experiencia y cuidado. Cuando este tema, alguna vez lo hemos conversado con los proyectistas en el Perú, con consultores, siempre hay una sonrisa porque si a duras penas podemos con control de calidad, con todas las deficiencias que hay, imagínense un procedimiento en el cual se le da toda la responsabilidad de calidad a un contratista. Pero sin embargo, si las sanciones, el contrato, los esquemas, todo funciona y además se seleccionan a empresas adecuadas, sí tiene que funcionar. En este caso, los niveles de riesgo, de aceptación, de ensayos, tienen que ser partir del propietario. O sea, cuánto riesgo quiere asumir, qué cosas quiere trasladar al contratista. No hay un esquema único. Por lo tanto, los roles, responsabilidades en nivel de aprobación, rechazo, resultados deben establecerse claramente desde un inicio. Y ese es un problema que actualmente pasa en muchos de nuestros proyectos. No se logra resolver en el interior del proyecto las diferencias de resultados, va trascendiendo a la entidad y finalmente a un proceso arbitral y con las consecuencias tanto económicas como de tiempo. Luego también esto implica que el ingeniero de pavimentos se va a ver expuesto a una necesidad de tener un mejor manejo de la información, el análisis estadístico, gestión de calidad. Y si es que forma parte del equipo de diseño, también tiene que hacer un mayor análisis de riesgo, porque al momento de la licitación va a plantear un prediseño, y una vez que ya está en ejecución,
probablemente surjan algunos ajustes y eso tiene un impacto en el costo, porque el contratista ya, digamos, concursó y ganó bajo un cierto monto. En caso del Perú, todavía van a tener que darse varios aspectos, como por ejemplo el consenso entre las acreditaciones de personal, laboratorios, organismos reguladores, para que exista una sola línea digamos, de responsabilidad de quién es el que acredita, quién es el que autoriza y qué entidades se pueden concursar en esto, ¿no? Y también se tendría que implementar algunos proyectos piloto iniciales para ver si todos estos ajustes se tienen que dar al inicio y después ya se puede lanzar algo mucho más masivo. Pero creo que tenemos entre manos una buena experiencia externa que debíamos implementar en el Perú y creo contraponer el hecho de que hemos sido ineficientes en los últimos años en sacar adelante proyectos sin que se implique grandes costos, mayores tiempos, y el país necesita con celeridad esos proyectos. A veces no se trata de un problema de disponibilidad presupuestal, sino más bien de la complejidad de los contratos y de los sistemas de trabajo en el Perú, ¿no? Bueno, creo que estamos justo en el tiempo. Son 45 minutos. Si hubieran preguntas o lo que ustedes deseen, ¿no? Y las preguntas, perdón, que deseen hacer. Gracias. Agradezco la presentación del PhD Rafael Menéndez. Como ya se tiene programado, pasamos a la sección de las preguntas. Pregunta 1. Abraham Palacios. Inge, buenas tardes. ¿Es necesario que se cree en el Perú una entidad o dejar a los ministerios como Ministerio de Transporte y el Ministerio de Vivienda la gestión de calidad de las grandes obras? ¿Qué controles serían los más importantes y qué tiempo demandaría en implementarse un sistema integral de control para finalmente tener más obras de calidad? Ok, gracias por la pregunta. En realidad el ministerio tiene un rol claro y ese no va a cambiar nunca. Es un rol regulador, es un rol presupuestal, es un rol ordenador, planificador. La gestión de la calidad, como propietario, lo que hace es marcar qué calidad requiere. Él no hace gestión de la calidad directamente. La gestión de la calidad recae en quien ejecuta el proyecto, que es el contratista. Lo que tiene que hacer la entidad es facilitar, o mejor dicho, establecer mejor los roles que se desempeñan o que desempeñan cada uno. Había mencionado que hay una duplicidad entre supervisión y contratista, y cuando hay discrepancias no hay un buen mecanismo de resolución de controversias que no trascienda hasta llegar a un arbitraje. Y eso es porque no se han implementado correctamente. Lo fundamental es que el Ministerio impulse que tiene que haber acreditaciones de laboratorios, y había mencionado que no es suficiente implementar un laboratorio con equipos que estén calibrados. El laboratorio, así como se exige un laboratorio que da servicios, exactamente las mismas exigencias para los laboratorios que están en campo, lo cual llevaría a que se tenga que contratar, el contratista tendría que asociarse con entidades especializadas de control de calidad para poder sacar adelante sus proyectos. Y esas entidades responden a un sistema acreditado, verificable, que el ministerio implementa y verifica, o el ministerio, o quien designe el ministerio. Ahora, el tema de gestión de la calidad, repito, mientras que el contratista no lo asuma como tal y no lo haga, entonces no se trata de un sistema policial, tiene que ser un sistema en el cual las consecuencias de no hacer los trabajos adecuados, de no no ejecutar la calidad, tiene que ser tal que a él lo perjudique, es decir, que no haya un siguiente contrato, que haya un sobrecosto por rehacer, o que haya una multa. Yo creo que la implementación de esto puede tomar varios años, más por el tema del ordenamiento jurídico que se tenga que dar para poder implementar esto, que por los aspectos técnicos, porque la parte técnica está ya resuelta en otros lugares, o sea, no necesitamos crear lo que ya se ha creado, pero sí adaptarlo a nuestras regulaciones, sobre todo la parte legal, ¿no? Contractual. Gracias. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Cómo lograr que la acreditación del personal técnico, laboratorios y otras personas que están asociados a la construcción y a qué entidad se le podría encargar? Bueno, ese tema es interesante porque hay al menos tres temas dentro de uno, ¿no? Uno es vamos a decir,
la calibración y verificación de los equipos de laboratorio. Ese es un tema que ya está en el Perú claro. ¿Quién lo hace? Indecopi y las empresas que ellos han designado y que tienen todo el sistema de seguimiento. Eso no debe cambiar, eso es un tema que creo que viene funcionando mal que bien, hay problemas administrativos, lo que fuera, pero está ahí. El segundo aspecto, que es la acreditación del personal, que Sensico forma actualmente técnicos. Sensico es una entidad que podría ser la primera que tome, digamos, este rol protagónico de tener un sistema en el cual la gente no solamente tiene que pasar por la aprobación de ciertos cursos o capacitación, sino también manejar las acreditaciones. Eso hace de que tenga que tener un segundo actor, digamos, es ese. Y el tercer actor, que es el propio ministerio, ya sea delegando a empresas especializadas de gestión de calidad o directamente en algún área, como por ejemplo lo que fue el laboratorio central o lo que fue la unidad de estudios especiales o la dirección de estudios especiales, que lo que hace es más bien verificar con regularidad que todos estos se cumplen, ¿no? Que el contratista reporta, entonces hay una inspección directa de alguien que ellos han asignado o internamente el ministerio o un consultor contratado por el ministerio que va y verifica que esto realmente se esté cumpliendo, que tengas el personal, que tengas las acreditaciones, que esté el laboratorio, que esté el sistema de mantenimiento, esté implementado. Entonces hay el concurso de 13 actores, pero el liderazgo es el ministerio, porque es el propietario. PC Rafael Menéndez, ¿algunas palabras finales antes de culminar con el simposio de hoy? Sí, gracias. En primer lugar, que los retos no acaban en infraestructura vial, ¿no? Tenemos muchos retos por delante. En el caso del Perú, nuestra geografía, topografía, complejidad de materiales y todo hace que sea difícil sacar adelante. El otro aspecto es que hay que seguir introduciendo innovación, investigación y revaloración de las experiencias propias. Y creo que el interés o este tipo de eventos están marcando la pauta de que mucha gente sí ve la vialidad como un buen espacio de trabajo y hay una fuerte inversión. Por lo tanto, está en nosotros capacitarnos, buscar experiencias, analizar. Es parte del proceso de aprendizaje y saquemos ventaja que hay ahora más eventos en línea que no nos obligan a tener que transportar, ir. Creo que estamos entrando a una era en la cual el conocimiento se puede compartir de una manera más eficiente sin tener que, y menos costosa, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Agradecemos la presentación del PC Rafael Menéndez, quien es el encargado del simposio Caminos, titulado Gestión de la calidad en proyectos de pavimentos, diseño y construcción. De igual manera, a los organizadores y responsables de este evento, estamos hablando del Instituto de Especialización en Construcción y Vialidad, IDEC Vial, y al capítulo de investigación en Ingeniería Vial, CIVIAL. De igual forma, invitamos al público presente a los diversos simposios que se desarrollarán durante esta sexta edición del Expo Convial. Sin más que añadir, damos por culminado el simposio programado. Gracias. Contribuyendo al progreso de la gran región de Arequipa, el grupo mexicano Calidra, con más de 100 años de experiencia en el rubro de la cal, instaló la planta más moderna del Perú, iniciando sus operaciones en el año 2015 con su filial peruana Calidra Perú, una empresa dedicada a la producción y comercialización de la cal y sus derivados. En el distrito de Cayalli, a 120 kilómetros de la ciudad de Arequipa, opera la moderna planta de Calidra Perú con tecnología de punta que utiliza hornos verticales para producir óxido de calcio de alta pureza. Un nuevo producto en el mercado peruano destinado a la minería, con la calidad y garantía del Grupo Calidra en todos sus productos a nivel continental. La cal es un producto químico natural que se obtiene de la piedra caliza. Sometidas a altas temperaturas que llegan a 1000 grados centígrados, permite obtener cal viva, también llamada óxido de calcio. Nuestro producto, por su alta calidad, permite a la minería lograr importantes ahorros en el procesamiento de minerales. Para atender a nuestros clientes, contamos con almacenes situados en Arequipa y Lima, y cubrimos todo el territorio nacional.
Para asegurar de manera permanente el abastecimiento, contamos además con la producción de nuestra central en México, nuestras filiales en Honduras, Colombia, Chile y Argentina. Por eso, en Calidra Perú podemos atender por pista, trocha, mar y a cualquier altura. Nuestra producción se realiza con un equipamiento cerrado y un control computarizado que permite preservar de manera óptima el cuidado del medio ambiente. Además, cumplimos con estándares internacionales para reducir y evitar todo impacto ambiental. En nuestros 4 primeros años de operación en Arequipa, hemos generado empleo en nuestra zona de operaciones tanto a nivel personal como en la generación de empresas de servicios. También cumplimos con nuestras tareas de responsabilidad social, vinculándonos activamente con las comunidades aledañas, a las cuales brindamos apoyo para el bienestar de sus pobladores. Grupo Calidra, más de 100 años de experiencia, ahora operando en Perú desde el 2015, a través de su filial Calidra Perú.